Nico, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Rosario? Muy bien. Me alegro, el saludo para todos. Sí, 2019, COVID-19 por el 2019, Exacto. Así se detectó el coronavirus. ¿Por qué es pandemia? Porque la OMS decretó la pandemia en el 2020. A partir de allí, entonces, es que se habla de pandemia cuando se habla de coronavirus. A partir del 13 de marzo es que se habla de coronavirus en el Uruguay. Nosotros hoy queremos dedicarnos exclusivamente a cómo fue el desarrollo de la pandemia aquí en nuestro país. Hoy al mediodía, justamente, también con otro informe especial, hacíamos referencia a la situación del coronavirus en general en el mundo. Hoy nos queremos referir a cómo Uruguay fue llevando adelante esta enfermedad, esta pandemia justamente. Y vamos a comenzar con algunos datos, con algunas cifras, algunas que son preocupantes, que son alarmantes, otras que fueron positivas en su momento respecto al desarrollo del coronavirus. Vamos a comenzar primero hablando de los casos activos. Y para hablar de los casos activos y para contarles de alguna forma cuál fue el día con la mayor cantidad de casos activos, no nos tenemos que ir nada lejos. Tenemos que ir simplemente ayer. Ayer 11 de marzo fue el registro máximo hasta el momento de la pandemia, por eso fue una jornada récord. 1.238 casos nuevos de coronavirus fueron los que se registraron. Hasta ayer, justamente, este día récord que les manifestábamos, el día anterior en el cual se había registrado la mayor cantidad de casos activos, o casos nuevos, mejor dicho, en el territorio uruguayo había sido el 10 de enero con 1.215 casos. Vamos a ver ahora la parte positiva de todo esto, cuando en el desarrollo de la pandemia, y según los propios analistas, los propios expertos en este tema, en el ámbito de la salud, señalaban que todavía no estábamos en la primera ola. La primera ola se la destaca desde octubre, noviembre, diciembre del año pasado. Vean ustedes, ¿cuándo fueron los días que no tuvimos casos nuevos en el territorio, en el reporte diario del Sistema Nacional de Emergencia? Bueno, fueron todos en junio, fueron en el 2020, fueron esos 6 días que están marcados allí, el 3 y el 8, 3 de junio fue el primero de esos días con 0 casos, entre el 4 y el 7 hubo 4 y 5 casos nuevos, el 8 hubo 0 caso positivo otra vez, y el 12 y el 13 de manera consecutiva también fueron 0 casos, y después lo mismo ocurrió el 15 y el 17, todo repito de ese mes de junio, que precisamente fue, tal vez podríamos decir, a lo largo del desarrollo de la pandemia, el mejor mes hasta el momento. Vamos ahora con los días con más casos activos, y obviamente también no nos tenemos que ir muy lejos. No nos tenemos que ir muy lejos porque fue ayer. Ayer también el récord estuvo en la mayor cantidad de casos activos. ¿Qué significan casos activos? Personas que están desarrollando la enfermedad en este momento. Hemos superado las 9.000. Otro récord, otra cifra que en realidad hasta el momento el Uruguay no había sufrido. 9.261 personas hasta el momento, o por lo menos podemos decir hasta ayer, fueron los que están desarrollando la enfermedad. Obviamente tenemos que esperar los datos de la jornada de hoy. El día con menos casos activos fue el 18 de junio. Había, según el Sistema Nacional de Emergencia, ese día, vean ustedes, 12 personas que estaban desarrollando el coronavirus en todo el territorio uruguayo. Vamos ahora a la evolución de los casos activos, para que ustedes tengan una idea de cómo fue creciendo de 1.000 a 2.000, de 2.000 a 3.000 y así sucesivamente hasta superar la franja de los 9.000. Vean ustedes, 26 de noviembre del 2020 teníamos 1.022 casos. El 6 de diciembre teníamos 2.159 casos activos en el territorio. 7 días después teníamos 3.258, o sea, en una semana hubo más de 1.100 casos nuevos. El 18 de diciembre, 4.142. El 23 de diciembre, 5.008. Superábamos los 5.000. El 6 de enero llegábamos a 6.293. 5 días después, a 7.084. 3 días después, el 14 de enero, a 8.024. Y vean ustedes, el 11 de marzo, o sea, ayer, a 9.261. ¿Por qué se explica esto? Bueno, también porque el mes de febrero fue un mes en el que bajó la tendencia de casos nuevos, bajó la tendencia de los casos activos, pero marzo volvió a tener este índice muy alto y por eso nos lleva a esta evolución. Vamos a dar ahora otro tema, otro ángulo que tiene que ver justamente con la cantidad de cifras y de datos vinculados. Vamos a ir a la parte de los test, a la parte de los análisis, que también es una explicación importante cuando hablamos de los análisis y hoy se considera fundamentalmente por la tasa de positividad. Vean ustedes, el día
con mayor cantidad de análisis. Fue el día previo a la Navidad. El 24 de diciembre del 2020 hubo 13.346 test de coronavirus. El día que le sigue a este récord de test realizados en un día fue precisamente ayer también, 12.438. Veníamos de 3 días consecutivos de 6.000 y algo de test, por lo que esta fue una duplicación bastante abrupta, la verdad. No hay una explicación cierta de por qué hay tanta cantidad de test respecto a el promedio que por lo menos se venía manejando hasta el momento. Vamos a ver ahora un balance sobre los niveles de positividad que tuvimos en este año. Recordemos que es lo que mide ¿qué es lo que mide la tasa de positividad? Bueno, mide cuántos test realizados en la misma jornada y cuántos casos nuevos tenemos. Sirve para no perder, obviamente, la perspectiva sobre la cantidad de casos detectados en esa jornada. Por ejemplo, si se detectaron pocos casos nuevos en mucha cantidad de test realizados, es una buena señal. Lo mismo en el otro sentido. Si hay miles de casos nuevos en un día y no se hicieron muchos miles de test, es una mala señal. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud recomienda que la tasa de positividad de los países sea siempre menor al 10%. Lo que estamos viendo ahora justamente cómo se fue dando en el Uruguay. Tuvimos menos de 5% de positividad en el total de 247 días corridos hasta el momento. Tuvimos en 62 días una positividad que se ubicó entre el 5 y el 10%. Y en 44 días en total, desde que se decretó la emergencia sanitaria aquí en nuestro territorio, hemos superado justamente esta recomendación que la OMS destaca, que es tratar de no superar el 10% de positividad. El máximo ha llegado a ser un 15 con algo hasta el momento. Otra parte para destacar, otra parte para tener que también analizar es la de los fallecimientos que se han registrado obviamente en el territorio uruguayo por esta situación, con el diagnóstico de SARS-CoV-2, que es justamente el virus del coronavirus, el virus del COVID-19. Vamos a repasar en las placas ahora las cifras que tenemos que lamentar, lamentablemente, respecto a este tema. El día con más muertes en el país fue este año, fue el 22 de enero. Hubo 17 fallecidos ese día. Otro dato importante es que el mes en el que hubo más muertes fue justamente también enero, en el que fallecieron en total 255 personas. Recuerden que en febrero hubo 177 personas que perdieron la vida por COVID-19. Entre marzo del año pasado y noviembre tuvimos un promedio de 8,5 muertos por mes. En diciembre, vean ustedes, y aquí sí se habla ya de la ola, de la primera ola que sufre Uruguay, finales ya del 2020, ese salto fue muy abrupto y llegó a 104 fallecidos en ese mismo mes. 104 en diciembre, 255 en enero, 177 en febrero. ¿Cuántos llevamos hasta el momento? Y este registro obviamente lo tenemos que considerar en los primeros 11 días de este mes que estamos transcurriendo, que es el mes de marzo. Hasta el momento llevamos 75 muertes de COVID-19. Es una cifra muy elevada para los pocos días del mes que todavía vamos transcurriendo y los que quedan obviamente por delante, en un momento muy especial, en un momento de muchos casos activos, pero también en un momento de una tasa de positividad muy importante en cuanto a la cantidad de contagios que se terminan de confirmar por día. Vamos a seguir repasando más cifras que tienen que ver con los fallecidos por día. Vean ustedes, hubo 10 días consecutivos, hubo 10 días en total, mejor dicho, a lo largo de la pandemia, en los que murieron más de 10 personas. Por ejemplo, también, la parte, podríamos decir, algo positiva de este tema, si es que le podemos decir de esa forma. Bueno, hubo 198 días en total a lo largo de la pandemia en los que no murió ningún uruguayo por COVID-19. En junio, vean ustedes, tuvimos 14 días consecutivos sin que hubiera un fallecido que se registrara justamente con el diagnóstico del SARS-CoV-2, que fue del 2 al 15 de junio. Y ahora vamos a hablar de la situación de los cuidados intensivos, porque obviamente también se habla mucho de este tema, de los pacientes que están internados en CTI. Un hecho que también en su momento llevó a pensar al gobierno en el comienzo de la pandemia que podía ser una situación que podía llegar a saturar los niveles de atención en los centros hospitalarios y centros de salud de todo el territorio. Vamos a repasar los datos que tenemos para compartir con ustedes, porque por ejemplo, 8 días después de decretarse la emergencia sanitaria, el 21 de marzo, ingresaron los primeros 2 pacientes de CTI. Después de esto, hubo 6 días en los que no hubo personas en cuidados intensivos.
y estamos hablando de 6 días en total, 6 y 7 de julio y del 11 al 15 precisamente de ese mismo mes del año pasado. El día en el que hubo más pacientes en CTI fue este año también, el 15 de enero. Había 116 personas internadas en cuidados intensivos, como lo estamos repasando en la placa. Actualmente no estamos tan lejos de esta cifra, porque ayer el reporte del Sistema Nacional de Emergencia nos confirmó precisamente que al momento, en la actualidad, hay 102 personas que están internadas justamente en cuidados intensivos. Obviamente que vamos a esperar los nuevos datos que el SINAE va a brindar en la jornada de hoy. Pero vamos ahora a repasar otro hecho que también nos marca la actualidad que estamos viviendo de la pandemia del coronavirus. ¿Podemos llamarle a esto una segunda ola? ¿Podemos llamarle a esto que estamos transcurriendo la fase 4, que en su momento también analizó el grupo asesor científico honorario con sus expertos, con sus analistas, con sus científicos, junto al Poder Ejecutivo? Bueno, vamos a ver lo que publicó el infectólogo Julio Medina hace apenas algunas horas en su propia cuenta de Twitter. Allí Medina hace una comparación, vean ustedes, allí está claramente el mapa del Uruguay, del 11 de febrero de este año al 11 de marzo precisamente. Y vean ustedes, el 11 de febrero claramente el Uruguay estaba entre el naranja y el amarillo y teníamos un departamento en verde, que era Río Negro, que por apenas, por unas horas, por unos días estuvo en verde, después ya volvió al nivel amarillo. Estamos hablando esto siempre del índice de Harvard. Recuerden que el índice de Harvard es la cantidad de casos nuevos cada 7 días, o sea, en una semana por 100.000 habitantes. Bueno, allí está claramente en la gráfica esta situación que teníamos en febrero y la que tenemos hoy. Vean ustedes, 8 departamentos que están en color rojo, después muchos más que también están en naranja y apenas 2 que están en amarillo en este momento en el territorio uruguayo, lo cual demuestra claramente la situación que estamos atravesando. Hoy se vacunó uno de los principales responsables del grupo asesor científico honorario. Estamos hablando de Henry Cohen. Fuimos hacia el lugar en donde lo hizo, así en el vacunatorio del Hospital Británico, y le consultamos, le pedimos una reflexión sobre el momento de la pandemia, cuando estamos muy próximos a cumplir este año, mañana sábado 13 de marzo del 2021, del desarrollo de la enfermedad. Y también fundamentalmente cuáles son las preocupaciones que hoy tiene el GACH respecto a la situación actual y respecto a situaciones que se están dando, como por ejemplo lo que pasa con cepas que se han detectado en Brasil y que pueden ser muy peligrosas para todo el continente americano, obviamente también para nuestro país. Esto nos decía Henry Cohen. El momento de la pandemia es un momento preocupante, con aumento de cifras en los últimos días. La reflexión que me merece es que no es momento de aflojar, que tenemos que seguir cuidándonos, que tenemos que seguir trabajando, cada uno de los uruguayos recordando que lo que también hemos dicho otras veces, que la máxima oportunidad que hemos tenido en nuestras vidas de que nuestras conductas personales involucre la de todos nosotros, la de la sociedad, la de la gente que queremos, y ahora no es momento de aflojar, ahora es momento de seguir con las medidas que le llamamos no farmacológicas, evitar las aglomeraciones, mantener la distancia, usar el tapaboca, lavarnos las manos. Todavía tenemos este tiempo tan agradable, usar los espacios libres que tenemos tan lindos en Uruguay. Y es el momento de seguir cuidándonos, y es el momento de pensar en vacunarnos. Ese es el momento para poder, en este momento son las herramientas que están en manos de todos los uruguayos. El GACH ha dado un menú de opciones que están disponibles para todos ustedes en el sitio web del GACH, y allí el gobierno tiene que tomar las decisiones que considere oportunas. Brasil nos preocupa a nosotros, que estamos pegados y que tenemos más de 600 kilómetros de frontera seca. Ya vemos la situación que tenemos en los departamentos de frontera. También preocupa al mundo, como ha dicho el director de la Organización Mundial de la Salud. Y nos preocupa la existencia de nuevas cepas. Efectivamente, hay una cepa conocida como la cepa de Manaus, que realmente sabemos que es más contagiosa y probablemente provoca enfermedad más grave. Uruguay, a través del Ministerio de Salud Pública y de un consorcio de científicos, están trabajando en la secuenciación de las cepas que en este momento afectan a los uruguayos. Todavía no ha aparecido hasta el momento actual ninguna comunicación de la existencia de esas cepas en Uruguay, pero podría estar o podría aparecer en los próximos días, y por las características que mencioné antes, por supuesto que nos preocupa.
Y justamente ante este escenario preocupante, con varios departamentos en rojo, otros en naranja y solamente 2 en amarillo, sería bueno reflexionar y recordar, Nicolás, qué ha dicho en las últimas horas el presidente de la República respecto a ya casi este año de pandemia. Sí, lo primero, categórico. Hoy el gobierno no realiza ninguna medida restrictiva. O sea, no hay nuevas medidas en el horizonte del Poder Ejecutivo ya, en lo inmediato. Cuando estamos hablando de una situación que es peor a la de diciembre. Porque ayer el presidente, cuando empieza la nota, empieza diciendo que estamos más o menos similar a como estábamos en diciembre. Hoy tenemos récord de casos activos y tenemos también récord de casos nuevos. Recuerden que también el presidente lo ha manejado en más de una oportunidad del año pasado en varias conferencias de prensa. Dijo, bueno, cuando llegue la oportunidad, para atrás todo lo necesario. Por ahora, ninguna medida sobre la mesa. Lo escuchamos. En una situación parecida a la de diciembre. ¿Se acuerdan que en diciembre estábamos con ciertas preocupaciones? Se tomaron algunas medidas, quizá eran de más fácil puesta en práctica porque empezaban las vacaciones, mucha gente se tomó la licencia, no había tanta movilidad. Hoy cuando uno mira la movilidad en las distintas ciudades, sobre todo en Montevideo, ha crecido. Esta movilidad que obedece a la vida normal de cada ciudadano, obedece a ir a trabajar, a llevar a los gurises a estudiar. Bueno, todo eso hace que debamos de protegernos mucho más en lo que hace al tapabocas, lo que hace el lavado de manos, etcétera, etcétera. Tenemos que pensar que para que los uruguayos estén vacunados, o la mayoría de los uruguayos vacunados, hace falta tiempo todavía. Y después de vacunados que estén inmunizados, algo que uno ha aprendido a hablar con los científicos y con los médicos. O sea, a no relajarse porque estemos vacunando. ¿Medidas nuevas se van a tomar? Por ahora no, Daniel, por ahora no. Y ahora vamos a hablar del departamento de Rivera. Ha sido uno de los departamentos que ha sido objeto de todas las miradas, de la atención por parte del Ejecutivo por estar justamente en una zona complicada en la frontera. Se ha dado a conocer en las últimas horas un informe elaborado sobre el personal de la salud. Nico, ¿podés ampliarnos al respecto? Sí, fue una muestra de 1.204 personas vinculadas justamente al personal de la salud. En el 8,3%, o sea, en 100 casos de estos, se detectó la presencia de anticuerpos de COVID-19. Pero vean esto, en los seropositivos, 55 trabajadores de la salud no supieron que tuvieron COVID-19. Correcto. Tuvieron el COVID-19 y en ningún momento lo supieron porque obviamente eran personas asintomáticas, ¿no? Que no desarrollaron ningún tipo de los síntomas habituales que puede de alguna forma llamar la atención o hacer entender que podés estar desarrollando la enfermedad. Estos fueron datos que fueron difundidos hoy tras un contacto virtual que mantuvo el subsecretario de Salud, José Luis Aquián, con integrantes justamente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y también del Instituto Pasteur. Los compartimos. La seroprevalencia mide la proporción de personas que estuvieron expuestas al virus y desarrollaron una respuesta inmunológica de anticuerpos contra el virus, según un informe que publicó este viernes la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y el Instituto Pasteur de Montevideo, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. En cuanto a los 100 casos en los que se detectaron anticuerpos, se constató que en 45 de ellos se había diagnosticado COVID-19 antes del estudio y la mayoría fueron sintomáticos. Los 55 casos restantes fueron asintomáticos y no supieron que habían contraído la enfermedad. Además, el informe indicó que 100% del personal de salud que tuvo coronavirus y supo que tenía la enfermedad a través de síntomas fueron seropositivos. Aquellas personas que fueron asintomáticos presentaron una seroprevalencia de 67%, 6 de 9 muestras. El personal menor de 35 años presentó una prevalencia mayor, con 10,3%, que los de más de 50 años, con 6,3%. Médicos y licenciados en enfermería presentaron una alta prevalencia, 10% y 9,8% respectivamente. El personal de administración, dirección y admisión y recepción, que en teoría tienen menor riesgo de infección, también presentó una alta prevalencia, 9,8% y 10,3% respectivamente. Auxiliares de enfermería y personal de laboratorio presentaron menos prevalencia, 5,6% y 4,5% respectivamente. De este estudio participaron funcionarios de los 3 principales prestadores de salud de Rivera, ACE, Casmer y Comeri.
Un dato más para agregar en el final. Hoy en el contacto que manteníamos con Henry Cohen, Cohen también decía obviamente que al momento no hay un estudio que lo establezca, que así lo determine, pero sí por lo menos puede quedar demostrado que de alguna forma el uruguayo se descansó, se tomó un descanso pensando que porque llegan las vacunas, esta historia del contagio del coronavirus, bueno, puede disminuir. Eso es lo primero que de alguna forma alarma a las autoridades sanitarias de nuestro territorio. Respecto a este tema, el presidente recién también lo decía en esa nota que compartíamos y que se realizó ayer en la unidad número 2 del Penal de Libertad. Hoy está claro que la recomendación principal que se hace desde el Poder Ejecutivo es, más allá de que estés o no en los habilitados a vacunarse, mantener siempre las medidas de prevención sobre esto, usar fundamentalmente el tapabocas, mantener la distancia y también la higiene. Y un dato más, respecto a las vacunas, de las que tanto se habla también y de las que de alguna forma pueden ser responsables o no de este descanso de la población. Las de Sinovac, las que quedan por llegar, el 1.558.000 se confirmó en la jornada de hoy, llegarán el próximo martes a las 13 horas al Aeropuerto Internacional de Carrasco en un vuelo de la compañía chilena LATAM al Aeropuerto Internacional, justamente después de salir desde Pekín, seguramente hacer una escala técnica en Sydney, cruzar el Pacífico y llegar a Santiago. Bien, Nico, muchas gracias. Completo informe de lo que ha sido este año de pandemia en cifras, queda más que claro de cómo ha evolucionado el virus en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Buen fin de.